Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad. La entrevista que vamos a realizar ahora, porque yo quería entrevistar, pero claro, la persona que lleva el apartado de innovaciones es Juan Luis Hurtado. La verdad es que es un orgullo que está aquí con nosotros, ¿verdad, Juan Luis? Pues sí, Fernando, hoy la verdad que tenemos mucha suerte porque tenemos al responsable del Departamento de Técnica de Producción de Coespal, que la verdad todo se ha dicho un especialista entomólogo, y vamos a poder preguntarle sobre un tema apasionante como es el control biológico, que me imagino que por eso querrías quitarme las preguntas. ¿Qué tal, Jan van der Blom? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer. Vale, de nada, sobre todo, el control biológico lo conocemos ya porque tiene mucha presencia, mucha importancia, pero ¿hacia dónde va? El control biológico tiene que ir a más. Estamos acostumbrados a utilizar algunos enemigos naturales, soltándolo, algunos también, casi sin que nadie se da cuenta que viene de fuera, que nos hace un gran trabajo y que nos controla una plaga. Pero también estamos viendo que necesitamos aumentar las posibilidades, necesitamos completar la gama de bichos para controlar plagas. Sí, está claro. Porque, por ejemplo, uno de los más famosos, Nesidecoris, lo utilizamos, bueno, se utiliza mucho ante el problema de la tuta, pero hemos visto que en algunos momentos flojea, vamos a decirlo así. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí? Nesidecoris es se está soltando en un poco más de la mitad de los invernaderos de tomate. Hace unos años ha sido más, hace 4 o 5 años era el 85% de los invernaderos, sí. Luego ha bajado y estoy seguro que va a subir otra vez. Sí. Nesidecoris sobre todo lo conocemos como depredador de mosca blanca y sabemos cada vez más de lo que realmente está haciendo en las plantas. Sabemos que no solamente actúa como depredador, pero también pica la planta. Sí. En algunos casos extremos eso se puede convertir en un problema, por lo cual de vez en cuando hay que controlarlo, pero esas picaduras ahora sabemos que tienen una importancia fundamental, y eso es que una planta pequeña que ha sido picado por Nesidecoris, enseguida empieza con un sistema de autodefensa, sí. Lo que significa que empieza a emitir volátiles, olores, que hacen que la mosca blanca, cuando lo huele, pues no prefiere no acudir a esta planta, sino otro que no tenga Nesidecoris. Entonces, con esos volátiles llama la atención a los enemigos naturales de la plaga, pero no a la plaga lo repela más bien. Entonces, una planta que tiene Nesidecoris, por esto está mucho mejor protegida que una planta que no tiene Nesidecoris. Luego, Nesidecoris no es el mejor depredador de tuta absoluta, por ejemplo. Hablemos de eso, porque sí. La gente está muy preocupada y yo sé que hay una avispilla por ahí que nos va a hablar tú muy bien de ella y la gente le va a interesar mucho. Sí. Hablemos un poquito de Necremus tutae. Eso. Originalmente, cuando apareció tuta absoluta, no tenía enemigos naturales aquí en España. Era una plaga que vino de Latinoamérica y en los primeros años ha hecho estragos en nuestros cultivos. Claro. Sin embargo, ya en 2010, en una finca cerca de El Ejido, Antonio Robledo, que trabajaba conmigo, pues encontró una avispilla y cuando empezamos a sacar muestras de las hojas, nos dimos cuenta que en esta finca en particular ya había una mortalidad altísima provocada por este parásito. Sí. En 2010 la encontramos en una sola finca y no más. En 2015 nos dimos cuenta que estaba muchísimo más extendido. Y en los últimos 2 años sabemos que acude en cualquier invernadero de tomate. El año pasado hicimos análisis en unos 32 fincas de tomate. Y en 22 de esos 32 se produjo un control total de tuta absoluta por esta avispa, por Necremus. Y en otras fincas no conseguimos este control, claro, porque había interferencia de productos fitosanitarios que eran incompatibles con esta avispa. Claro. Entonces hemos aprendido cómo más o menos manejarlo. Sí. Sabemos cuáles son cosas medio compatibles y también sabemos cuáles son tratamientos que no son compatibles. Pero lo fundamental es empezar a buscar, a hacer un monitoreo, analizar alguna muestra y en función de esto saber si hay parasitismo y tan pronto que lo hay,
dejar cualquier tratamiento contra tuta absoluta. Claro, visto porque es muy susceptible esta avispilla contra los tratamientos. No queremos que muera, desde luego, si estamos viendo eso. Es muy susceptible, pero tampoco tanto, porque hemos visto fincas donde se está tratando y donde, sin embargo, sí se ha conseguido un buen control. Hay algunos tratamientos que no son compatibles, que hay que evitarlo. Y uno de los más difíciles para dejar es el espolvoreo de azufre. Cuesta, ¿eh? Ese cuesta. Y sobre cuesta. todo en ecológico, la gente piensa que no pueden sin azufrar en espolvoreo. Bueno, claro. Eso lo tenemos que cambiar, porque eso significa que no vamos a tener parasitismo y que tarde o temprano el cultivo se va a perder por tuta absoluta. Si Necremnus es tan, ¿cómo decirte?, tan importante, porque yo creo que a la larga va a ser mucho más importante. Sí. Es una cosa que ahora mismo no es tan famosa, pero yo creo que a la larga debe ser muy importante y que todo el mundo la conozca. Sí. Pero ¿por qué no la estamos viendo en las casas comerciales? No se ha conseguido criar. Ya lo sabemos hace muchos años que, bueno, muchos, desde 2010 hay casas intentando criarlo y no lo han conseguido, porque tiene una biología difícil, no es fácil de conseguir una gran población en un insectario, en un recinto pequeño. Bueno, tenemos que trabajar en ello, tenemos que ver si en algún momento sí seamos capaces. Pero lo criamos o no lo criamos, siempre lo vamos a tener que respetar. Efectivamente. Y sabiendo que aparece en todas las fincas, pues eso lo podemos empezar a hacer ya. Esa es la siguiente pregunta. Sí. ¿Cómo podemos asegurarnos que esté en nuestras fincas? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Si tenemos control biológico por decidicores, ya empezamos bien, porque eso significa que hay pocos tratamientos por medio. Sí. Y luego tenemos que ver qué vamos a hacer contra basates, qué vamos a hacer contra trips si hace falta, y qué vamos a hacer contra enfermedades de hongos. Contra cada una de esas plagas vamos a buscar la manera de intervenir lo menos posible con insecticidas dañinas. Tenemos ya una lista de productos que la dañan mucho y otros que menos. Sí. Y entonces ya podemos ser selectivos. Contra tuta absoluta sabemos que los productos fitosanitarios químicos prácticamente han dejado de funcionar. Sí. La plaga se ha vuelto resistente y tanto que es muy doloroso ver que en esta época del año hay gente arrancando fincas porque no pueden con tuta absoluta. Es la primera vez que nos ocurre esto. Hasta el año pasado los tratamientos en otoño tenían buena eficacia y entrábamos en invierno sin problemas, pero ahora arrancar un cultivo en octubre, noviembre, principios de diciembre es muy doloroso y cuesta muchísimo dinero. Entonces vamos a tener que funcionar con esta avispa sí o sí. Y entonces, contra tuta absoluta, utilizar cualquier otra alternativa que no implica tratamientos, feromonas de confusión sexual, por ejemplo. Podemos introducir otro enemigo natural, los parasitoides de huevos de tricograma, que también están en el mercado. Claro. No son muy caros tampoco, que nos pueden servir para frenar la población. Sabemos que este parasitoide muy pequeñito no va a eliminar la población de tuta absoluta, pero sí nos puede hacer un gran trabajo en frenar la población, esperando que Necremnus haga su trabajo. Que todo eso, todo lo que sea de ayuda, por ejemplo, hace poco, la temporada pasada del programa estuvo con nosotros Estefanía de IFAPA, y ella nos contaba también que este tipo de fauna se podía encontrar en los setos que nosotros podíamos hacer, los setos artificiales. Podríamos encontrar un foco de Necremnus básicamente en un seto que nosotros hayamos plantado alrededor del invernadero. Y lo curioso es que Necremnus es una especie originalmente de aquí. Antes no se conocía esa especie, porque cuando intentamos identificarlo, nadie supo identificarlo bien, hasta que en 2015 en Inglaterra un grupo de investigadores dijo, bueno, es una especie nueva, y como se había encontrado por primera vez sobre tuta absoluta, le llamaron Necremnus tutae. Pero tiene que tener un huésped original en la vegetación que nos rodea, y todavía no sabemos a ciencia cierta de qué planta y de qué polilla o de qué minador viene originalmente, pero viene de las afueras. Cualquier parasitoide necesita refugio, necesita también alimentarse. Y una de las cosas que es fundamental es que se alimenta de néctar. Los parasitoides, los himenópteros, y ese puede ser parasitoide de pulgón, elafidios o hermosieres contra mosca blanca, cualquiera de ellos necesita repostar energía. Y para eso van a las flores a chupar néctar. Si tenemos un cultivo de tomate o de pepino, tenemos una floración que no produce ni una gota de néctar. Entonces, si enriquecemos un poquito dentro del invernadero con florecillas como la Lysum, por ejemplo,
o con alguna otra flor que produce néctar, pues ese es un recurso fantástico para los parasitoides. Y evidentemente alrededor de los invernaderos, aumentar la biodiversidad en forma de setos, eso tiene un papel fundamental para frenar los movimientos de plagas entre un cultivo y otro, para conseguir que cuando se siente una mosca blanca en un arbusto, que se encuentra con una araña, con cualquier bicho que le puede comer. Y entonces hay cada vez más interés ya por empezar a plantar plantaciones. Ya no solo fuera, sino dentro del invernadero también tenemos que empezar a planificarnos. Pero hablando de estas condiciones ideales, por ejemplo, la humedad, sabemos que tiene mucha importancia en el ciclo vital. ¿Qué tenemos que hacer con ella? Sí, bien, bueno, humedad relativa es algo que podemos manejar un poco mejor de lo que estamos haciendo ahora. Sí. En cultivos como cucurbitáceas, últimamente el control biológico con ácaros depredadores va muy bien. Sí. Los resultados son fantásticos. En calabacín, con el virus de Nueva Delhi, la gente ha tenido mucho miedo, pero últimamente los que tienen su control biológico tienen menos incidencia de virus y tienen menos o más kilos por metro cuadrado. ¿Qué más queremos? Bien, pero el problema es que en verano, principio del otoño y también en primavera, tenemos temperaturas muy altas y humedad relativa muy baja. Pues en esta época del año, simplemente aumentar un poco la humedad relativa, mojando o humidificando encima de los pasillos, en las bandas de los invernaderos, conseguimos mantener una humedad relativa por encima del 50%, por lo cual los huevos de los ácaros se pueden eclosionar y podemos conseguir un microclima que se presta mucho más para la reproducción de los ácaros. Ahora en esta época del año no hay problema, porque todos los bichos van fenomenal en ese sentido. Claro. Pero en verano tenemos que mejorar un poco. Mucha gente me preguntaba por el tema, claro, nosotros le decimos de aumentar la humedad. ¿No tendremos no tendremos más incidencias de enfermedades fúngicas o bacterianas? No, porque yo no digo que tenemos que subir la humedad en invierno. Yo lo digo cuando estamos en la época de más sequía. Y ahí no vamos tampoco a empapar la planta. Simplemente vamos a aumentar la humedad relativa hasta un nivel en que tanto los enemigos naturales como la gente que trabaja en el invernadero se siente mucho mejor. Pero no vamos a mojar ni muchísimo menos hasta el punto de tener más problemas de enfermedades. En invierno, es cierto, tenemos 100% de humedad durante casi todo el día. Y eso es cuando se nos disparan las enfermedades. Pero... Por ejemplo, como bien nos comentaba antes, una de las cosas que siempre nos dice el agricultor sobre el control biológico es que en Cucurbitaceae le cuesta un poquillo más. ¿Puede ser por la incidencia de Nueva Delhi? La incidencia de Nueva Delhi ha hecho muy nerviosa a muchos agricultores, pero también tenemos tantísimos ejemplos donde la gente intenta mantenerlo limpio de mosca blanca con muchos tratamientos y no lo consigue. Además, en casos donde se trata bastante, puede ser que casi no ves ni una mosca blanca, pero sí puede haber una infección de Nueva Delhi muy alta. Y eso es porque en plantas que reciben muchos tratamientos, una mosca blanca que entra salta rápidamente de uno a otro porque encuentra residuos que le repelan un poco, ¿no? Sí. Entonces puede infectar muchas plantas antes de morir. Últimamente los resultados en los invernaderos son justo lo contrario. Y hay algo curioso de los trabajos que han hecho en el IFAPA. María Martellez, Estefanía Rodríguez y ese grupo de Iriquance han hecho unos ensayos muy interesantes sobre unas plántulas. Echaron amblisaios, otras no. Y pusieron las plantas en una jaula y soltaron mosca blanca. Sí. Y simplemente a ver dónde terminaba esa mosca blanca. Bueno, la mosca blanca rápidamente se dio cuenta y iba a la planta que no tiene fauna auxiliar. Hombre, tonta entonces, tonta no son. Y entonces es otro ejemplo donde se ha podido demostrar que el control biológico tiene unas ventajas muy directas. Y eso se confirma por los resultados que estamos viendo en campo. Sí. Entonces, la idea de ir más a seguro tratando con productos es algo totalmente erróneo. Y está ahora mismo, los mismos resultados lo contradicen claramente. Es que muchas veces la gente no entiende sobre todo el tema de la resistencia, porque ellos creen que lo aplican. Me ha ido bien esta campaña, lo voy a aplicar la siguiente, me está yendo bien.
Y a la larga ya sabemos que los residuos de la plaga que nos está quedando son los que son básicamente resistentes a este tipo de materia activa. Sí, es que el control químico es algo que evoluciona lentamente. Tenemos problemas cada vez más grandes con resistencias de la plaga a todas las materias activas que tenemos disponibles. Ya no cabe esperar que el año que viene todas esas materias activas se sustituyen por nuevos. Claro. Entonces no vamos a tener más remedio que profundizar en el tema de control biológico, prescindir de la mayoría de los tratamientos, mantener los productos fitosanitarios para casos cuando realmente no tenemos más opciones, pero no tenerlo como base para el control de plaga. Claro. Y mira, ya nos quedamos sin tiempo. Me parecía apasionante, pero ¿qué le recomendaría a un agricultor como resumen? Yo recomendaría, en primer lugar, que da máxima prioridad al control biológico, que se informa y que lo haga con ciencia. Que en tomate, donde ahora el problema más candente es tuta absoluta, que sepa que los tratamientos no le van a funcionar bien, que son contraproducentes, porque si podemos frenar el desarrollo de los parasitoides de Necremnus, pues cualquier tratamiento hoy por hoy va a ser contraproducente. Entonces tenemos yo soy consciente de que tenemos que enseñar a mucha gente cómo reconocerlo. Estamos de lleno en eso, estamos colaborando con las cooperativas, estamos en jornadas, hemos puesto unas peliculillas en YouTube para que la gente lo reconozca, y vamos a seguir divulgándolo y vamos a seguir trabajando duramente con todas las cooperativas, todas las empresas, para que todo el mundo lo conozca, claro, y que lo sepa. Para eso estamos aquí. Efectivamente. Jan, pues muchas gracias por venir y seguimos debatiendo. Un placer. En un ratito. Sí. Fernando, gracias. Otra semanita más. ¿Qué te ha bueno, parecido? Pues otra semana más. Muchísimas gracias, Jan y Juan Luis, por la sección que se ha quedado. Muchas preguntas se han quedado en el tintero. Ya lo haremos ahora en la parte del debate. Así que nada, muchísimas gracias a los dos. Un placer. Bueno, y nosotros nos vamos a publicidad y volvemos ya con nuestra última parte del debate.